Bienvenidos a Casa del Padre. Les invito a que en este momento adoremos al Rey poderoso. Y dice la Biblia, ¿y quién es este Rey poderoso? Es el Dios de Israel, Dios fuerte y valiente. ¿Quién es este Rey poderoso? Es nuestro Dios, el valiente guerrero. Vamos a adorarlo con júbilo, con gozo, con energía, porque es para nuestro Dios, el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Yo cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a Adán quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a Adán quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a Adán los carros de Faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Yo alabar los carros de Faraón. La 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 la. No importa el momento ni la forma, nosotros le adoramos. Este es nuestro Dios, el poderoso guerrero. Jehová es mi guerrero. Wow. Jehová es mi guerrero. Wow. Jehová es mi guerrero, oh, oh. Jehová es mi guerrero, oh, oh. Y con mi alabanza pelearé, pues tú es mi guerra, si no la
Nuestro Dios es un poderoso guerrero que lucha por nosotros, pero también es un Padre amoroso que cuando más lo necesitamos nos envuelve en sus brazos de amor. Calma nuestros miedos, nos da paz. No tengas miedo de acercarte a Él. Deja que Él llene todo en tu vida. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti y para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti y para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. Él nos espera siempre con sus brazos abiertos para envolvernos de amor y que ese amor cubra multitud de errores, multitud de pecados. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti y para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. Para ti y para mí y al que quiera venir a la gloria de Dios. Aquí hay un lugar para ti en la casa del Padre. Dios los bendiga, mis amados, en este miércoles en nuestro programa Casa del Padre, donde tenemos temas interesantes para estudiar dentro de la palabra del Señor. Y en esta ocasión vamos a iniciar, digo iniciar porque no vamos a concluir hoy, vamos a concluirlo la próxima semana.
Vamos a hacer un estudio básicamente introductorio, pero lo más completo en la introducción con respecto a una de las experiencias más importantes y más fascinantes del Nuevo Testamento. Y me refiero al bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo fue la primera gran experiencia que recibieron los discípulos de Jesús después de que Él ascendió al cielo. Al recibir esta maravillosa experiencia, nació la iglesia del Nuevo Testamento, con los discípulos saliendo con un poder explosivo, dando testimonio de la resurrección de Jesucristo y predicando el reino de Dios. Y digo saliendo con un poder explosivo, porque lo que Jesús les dijo: recibiréis poder. La palabra que se traduce a poder es la palabra dunamis, que quiere decir dinamita. Recibiréis dunamis, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús se refería al bautismo con el Espíritu Santo. Y las Escrituras hablan por sí mismas con respecto a esta maravillosa verdad, a esta maravillosa experiencia, y que nos va a mostrar la realidad de cómo fue recibida por los primeros discípulos y cómo Dios quiere que nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento del siglo XXI, recibamos también esta experiencia de bautismo con el Espíritu Santo. Mira, el bautismo con el Espíritu Santo es un evento profetizado, no es una casualidad, es parte del proyecto de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo fue profetizado por Joel, un anciano profeta del Antiguo Testamento. Fue profetizada por Juan el Bautista, y también fue profetizada esta experiencia por el Señor Jesús. En Joel capítulo 2 versículo 28 y 29, si tiene su Biblia a mano, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese Joel. Después escuche a Juan el Bautista, profeta del Señor, que en Mateo 3:11 se registra lo siguiente, palabras de Juan: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Hechos capítulo 1 versículo 5 se registran las palabras mismas del Señor Jesucristo cuando dice: porque Juan el Bautista ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que todas las profecías anteriores que te he citado se cumplieron el día de Pentecostés. En el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. La escena en este pasaje es el nacimiento de la iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento, que comenzó como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Este derramamiento que había sido profetizado por Joel, corroborado por Juan el Bautista y reafirmado por el mismo Señor Jesucristo. Eso lo aplica el apóstol Pedro, lo entiende. El apóstol Pedro tiene una revelación de que ese acontecimiento tiene que ver con la profecía de Joel. Y dice en el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 14 al 18, para que aquellos que se extrañaban y que pensaban que aquello que estaba ocurriendo era algo sumamente extraño e inaceptable, Pedro establece el fundamento bíblico de la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas como la evidencia que Jesús había anunciado. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dijo el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. El apóstol Pedro también identifica la experiencia en el capítulo 2 de Hechos como el bautismo con el Espíritu Santo del que habló Jesús en Hechos 1:5, y que también identificó como el bautismo con el Espíritu Santo. Leamos Hechos capítulo 11 versículos 15 y 16, donde Pedro dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Y entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así que ahí tiene a Pedro fundamentando la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo en la profecía de Joel y en las mismas palabras prometidas, profetizadas por Jesús. Así que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia profetizada y cumplida en Pentecostés, y que sigue cumpliéndose en los creyentes hasta nuestros días. Es importante señalar que la Biblia afirma claramente que hay dos experiencias distintas con el Espíritu Santo. Dos experiencias distintas. Para aclarar un poco tu entendimiento y podamos comprender la referencia del bautismo con el Espíritu Santo y la experiencia de la obra del Espíritu Santo en la salvación. El nuevo convertido es salvo o nace de nuevo a través del Espíritu Santo. La experiencia de salvación es aplicada. Jesús la logra en el Calvario, pero el Espíritu Santo la aplica en aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús y le proclama su Salvador personal. En ese momento es justificado, perdonado
y se realiza en él el nuevo nacimiento, y eso es a través de la obra del Espíritu Santo. Esa experiencia lo bautiza en el cuerpo de Cristo, o sea, lo sumerge en él, lo hace parte del cuerpo de Cristo. Igual es la misma experiencia que tiene que ver con el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, el hecho de que viene a ser de Cristo, ahora es en la conversión. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es otra obra de gracia, es otro don. La salvación es un don de Dios, como bien dice el apóstol Pablo, es un don de Dios. Pero Dios tiene otros dones para ti, y ese segundo don es el don del bautismo con el Espíritu Santo, al que se refirió el apóstol Pedro cuando dijo: arrepentíos, convertíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro se refería al bautismo con el Espíritu Santo, a esa segunda experiencia de gracia que vemos en la Escritura, en la vida de los primeros discípulos. Los primeros discípulos tuvieron ese nuevo nacimiento, tuvieron ese sello del Espíritu, tuvieron esa inclusión en el cuerpo de Cristo cuando Jesús sopla y les dice: reciban el Espíritu Santo. Juan lo registra en el capítulo 20, versículo 22, donde dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En ese momento ellos reciben el Espíritu Santo, pero no como el bautismo del Espíritu Santo, sino como el don de salvación. Como el don de salvación. Jesús después le dijo a esos mismos discípulos que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran la promesa de su Padre. Esta promesa es el bautismo con el Espíritu Santo, y esta promesa, en lugar de traer salvación, trae poder de Dios. El libro de Lucas 24:49 dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. O sea, tú eres salvo en tu primera experiencia. El primer don de Dios es salvarte, pero después Él te reviste de poder de lo alto. El poder del que se habla en Lucas 24:49 se identifica como el poder que proviene de ser bautizado con el Espíritu Santo. Lo que Jesús les dijo a los discípulos en Hechos 1:8: pero recibiréis poder. Ya habían sido salvados, ya habían recibido el Espíritu Santo en el carácter salvífico, pero ahora Jesús avanza y les habla ahora de poder, de investidura de poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ello necesitarían obviamente poder de Dios. Alabado sea Dios. Era una gran empresa. Predicar el evangelio de Jesucristo requiere el poder del Espíritu Santo. Mira, vamos a revisar algunos pasajes de la Escritura que muestran de manera concluyente cómo los primeros discípulos recibieron dos experiencias distintas del Espíritu Santo. Sé que ya lo tienes claro, pero quiero que lo veas un poco más con la palabra. Vemos a Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando
grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Estas personas habían sido convertidas ya, bautizadas en agua, sanadas, liberadas de demonios y gozosas. Sin embargo, todavía necesitaban recibir el don del bautismo con el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Así que mira, Pedro y Juan llegan a Samaria desde Jerusalén cuando oyen que estas personas de Samaria habían recibido el evangelio, habían sido salvas y bautizadas en agua. Y leemos en el versículo 14 y 17 al 17 de Hechos 8: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿No es claro? Ya habían recibido a Cristo, ya habían sido bautizados en agua, pero aún no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Y poniendo las manos sobre ellos, recibieron el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia de parte de Dios que completa el plan de ser salvo y recibir poder para predicar, para ser testigos de Jesucristo. Avanzamos un poco más. La evidencia de haber recibido el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, la principal señal dada en el segundo capítulo de Hechos de que el Espíritu Santo había llegado realmente fue en que hablaban otras lenguas. Dios da una señal sobrenatural tangible. El Espíritu Santo viene a ellos, irrumpe, los llena, y la evidencia de ello es que hablaban en otras lenguas, lenguas que ellos no habían aprendido, lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ellos las hablaban, pero el Espíritu Santo las inspiraba. Así que el bautismo del Espíritu Santo es más que tomarlo por fe. Tiene que ver con una señal. Dios da una señal sobrenatural, tangible en lo físico. Tu lengua hablará un idioma que nunca has aprendido. A esto se le llama hablar en lenguas. En esta reflexión, obviamente, cualquiera puede decir: yo soy bautizado en el Espíritu Santo. Pero cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, Dios ha dado una señal de que eso es así. ¿Y cuál es esa señal? Hablar en otras lenguas. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17, acerca de esta señal de los creyentes. Es una señal que los creyentes de Jesucristo iban a tener. No es nada extraño. Extraño es para aquellos que ignoran la palabra, que ignoran la enseñanza de Jesucristo, porque mucha gente les ha ocultado esta verdad. Pero esta verdad es una verdad de Dios que Dios quiere que tú tengas. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Qué tremenda manifestación en Hechos 2:4.
para cumplir las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, hablarán nuevas lenguas. ¡Wow! Cuando tú escuchas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, eso estaba subrayando que había llegado el reino de Dios, que ahora había una predicación, una obra, una iglesia, un cumplimiento de lo que Jesús haría, y la señal era que estaban hablando en otras lenguas. Tú podías decir, estos hablan en otras lenguas, y si hubieras escuchado a Jesucristo decirlo, dirías, wow, esos son discípulos de Jesucristo. Los distingue, es un sello distintivo. Los que creen en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Tú debes hablar nuevas lenguas. En Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46, dice el apóstol Pedro: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cómo sabían que habían sido bautizados con el Espíritu Santo? ¿Cómo corroboraban que aquellos eran verdaderos discípulos de Jesucristo? El versículo 46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas. En otras palabras, así fue como supieron que habían recibido el don del Espíritu Santo. Y por obviedad, aquellos que estaban hablando en lenguas, obviamente eran creyentes en Jesucristo. La señal lo estaba marcando. Bendito sea Dios. A partir de ello, los predicadores que salían predicaban el evangelio completo, predicaban salvación y bautismo con el Espíritu Santo. Los dos regalos de Dios que están a disposición de los creyentes era la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. Y los predicadores no dejaron que los creyentes estuvieran a medias de estos dones. Por eso es que había predicadores que no entendían bien esto, seguidores de Juan como Apolos, que estaba en Éfeso y predicaba y bautizaba en el bautismo de Juan. Pero cuando llega un predicador del evangelio de Jesucristo, el apóstol Pablo les dice: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. La Biblia es consistente en el hecho de que hablar en lenguas fue la evidencia inicial, la señal de los creyentes, la señal de que eso tenía que ver con los creyentes en Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Es el distintivo de los que creen. De 5 experiencias en el libro de los Hechos con respecto al bautismo con el Espíritu Santo, 3 de ellas muestran de manera concluyente que hablar en lenguas era la señal de que habían experimentado el bautismo con el Espíritu Santo. Los otros 2 ejemplos son el del apóstol Pablo, que se encuentra en Hechos 9:17, que no es tan específico en decir que habló en lenguas, ¿verdad?
Dice: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En el caso de Pablo, no se ve que haya hablado en lenguas en ese momento, no se registró. Sin embargo, usted lo escucha hablar en 1 Corintios 14, 18, donde él dice: doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Aleluya. Donde recibió ese don, donde seguramente cuando Ananías le puso las manos y recibió el don del Espíritu Santo. Ahí. Así que, amado, esa es una experiencia para ti. El otro ejemplo es el hechicero Simón. En el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 21, que mientras estaban Pedro y Juan poniendo las manos sobre los samaritanos convertidos y recibían el Espíritu Santo y hablaban lenguas, entonces cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: denme también a mí ese poder para que cualquiera en quien yo ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. En el caso de Simón el hechicero, cuando Pedro lo reprendió por ofrecer dinero para tener el poder de poner las manos sobre la gente para que pudieran recibir el don, Pedro le dijo a Simón en el versículo 21 que él no tenía parte en el asunto porque su corazón no era recto ante Dios. Esto es para todos aquellos que se lavan en la sangre de Jesucristo. Para todos aquellos que arrepentidos vienen al Señor y tienen un compromiso de predicar el Evangelio y dar testimonio de Él. Para ello Dios los empodera con su Espíritu Santo. Los reviste de autoridad y poder a través del don del bautismo con el Espíritu Santo. Eso es para ti, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos el próximo miércoles en la segunda parte de este fascinante estudio sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Casa de Dios online. Te esperamos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Dale me gusta a este video y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal y activa la campanita para recibir las notificaciones y los recordatorios a tiempo. Hasta la vista.